Como hablábamos en la clase anterior, entonces aquí vemos una obra de Joseph del purismo. Entonces, ¿por qué hay que ponerle especial atención al purismo? Porque tiene que ver mucho con la arquitectura. Porque en ella militó, o mejor dicho, la creó, podemos utilizar esa palabra, Le Corbusier. Entonces, aquí, como hablábamos el día en la última clase, en el caso del purismo, lo que ellos se enfocaban era en representar, en dibujar objetos funcionales, ¿no? Objetos perfectos. ¿Y por qué perfectos? Porque ya con el paso del tiempo, el paso de tiempo hizo que estos elementos, bajo esta idea prueba-error, bajo este proceso prueba-error, estos objetos fueron perfeccionándose, ¿no? Entonces la figura, la forma de estos objetos eh, estaba dado por el uso continuo a través del tiempo. Entonces aquí tenemos los instrumentos musicales, utensilios, vasijas, botellas. Entonces eso representaban. ¿Y cómo lo representaban? Utilizando lo que ustedes son expertos. Obviamente aquí es el dibujo arquitectónico, pero está fusionado. Está fusionado, el color está entendido como luz, porque podemos sentir la profundidad, podemos ver este manejo de profundidades y casi esto es una simple fachada. Imaginémonos ustedes presentando proyectos, presentando el trabajo del primer EMI con esta técnica, ¿no? Con esta estrategia, pues más que técnica, estrategia, donde se funcionan diferentes dimensiones en un solo gráfico, ¿no? Entonces, perdón, aquí está, este es un cuadro de Océfan, este es un cuadro de Le Corbusier. Entonces podemos ver la similitud, ¿no? Unos se acercan a por ejemplo, este es más cercano a la realidad, es más cercano a la realidad. Esto se va alejando de la realidad. El arte, una representación de la realidad desde la subjetividad, y no necesariamente esa realidad representada tiene que ser igual a lo que vemos, no necesariamente. Ese objetivo de representar la realidad tal como la vemos, como la percibimos, como todos la vemos, es quizás en el clasicismo, en la modernidad, en el renacimiento, porque ese era el objetivo, ¿no? Representar la complejidad. Aquí son las partes. Está representando una parte de la realidad. Perdón. Perdón. Entonces depende de quién lo representa, o sea, es una decisión subjetiva de cómo muestras esa realidad y lógicamente luego esta realidad, este objeto, este cuadro, esta escultura, se hace objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque ese objeto va a mostrarnos una realidad filtrada y se vuelve objetiva. Como hablábamos en la clase de ayer, que el arte es entendida como una forma de conocimiento. El arte como una forma de conocimiento, porque quien ve descubre esos valores. La realidad bajo la luz, la realidad entendida a través de la geometría, la realidad entendida a través de los sentimientos. En este caso, la realidad de los objetos perfectos o funcionales, que no los diseña el hombre, sino el paso del tiempo, con ayuda del hombre.
Oigan, chicos, ven, que estoy apagado el micrófono y no me dicen. Ah, por favor. Voy a comenzar a decirles prendan las cámaras, me voy a aportar como profesor de colegio, voy a coger una lista y voy a poner, está, no está, está, no está, está, no está, como colegio. ¿Por qué voy a hacer una relación? Si Pamela se me está oyendo, por favor, pilas, ¿no? Todos, por favor, Sí, profe, pilas, por favor, pilas. Ahora, vean, no me gusta hablar de estos temas, aquí hay que poner, vean, no quiero hablar mejor de ese tema. Entonces, cuando hablábamos de Le Corbusier, entonces, estos objetos representados, cuando tenemos aquí una fachada, una planta y una perspectiva al mismo tiempo, ¿no? Esto era revolucionario hace 100 años. Hace 100 años, la revolución, una manera diferente de representar la realidad. Ya no la realidad desde la complejidad. Es la realidad desde la complejidad, es mostrarnos todo a la vez. Todo. Acá comenzamos a fraccionar, a quitar de la realidad, enfocarnos en ciertas cosas, como borrar en los excesos, ¿no? Para enfocarse en la luz, para enfocarse en la geometría, para enfocarse en el color, para enfocarse en los sentimientos. Entonces estás haciendo un proceso de abstracción que está borrando todo lo que está alrededor. Entonces aquí alrededor ya es un fondo. El artista decide qué mostrar. Aquí vemos cómo se va alejando. Hay una constante, como hablábamos la clase ayer, las vanguardias tienen un constante alejamiento de la realidad y acercamiento. O sea, muestran la realidad, se alejan de la realidad. Miren, esto es una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué pasa con la realidad en las vanguardias? Unas veces se muestra de manera literal y otras veces se aleja de la manera literal. Otra pregunta, ¿qué vanguardias se alejan totalmente de la realidad? Daniela, perdón, Daniel Villarreal. ¿Qué vanguardias se alejan de la realidad? De acuerdo, arquitecto. Ujú. Y nos dio la anterior clase, pero ¿Cuál? eh, ¿Cuál? Y luego estamos con esas vanguardias, pero ustedes van a pasar y esto va a pasar siempre en tercer, cuarto semestre, como, no, es que yo soy neoplasticista y mi proyecto es neoplasticista. Entonces los neoplasticistas se alejan casi totalmente de la realidad. Se alejan porque es geometría por la geometría, ¿no? Y claro, ojo, que estoy hablando en casi de manera muy general, porque son temas muy, o sea, son temas que deberíamos hablarlos a mayor profundidad. Perdón. Vamos a ver un ratito acá, esto queríamos hablarles allá. Pero entonces, cuando nosotros vemos esto de la representación, sobre todo en arquitectura, hablamos de las dimensiones, ¿no? Inclusive en nuestra facultad, con lo cual no estoy de acuerdo que en diseño básico 1 todo es 2 dimensiones. Diseño básico 2 ya es las 3 dimensiones. Y a veces nos quedamos ahí. A veces nosotros solo diseñamos en una dimensión.
Entonces, por ejemplo, aquí la primera, según las teorías, ¿no? La relatividad, los científicos, la teoría de las cuerdas, el multiuniverso, nosotros tenemos 11 dimensiones. 11, señores, señoritas, porque creo que somos mayoría aquí, señoritas. 11 dimensiones. Y nosotros, muchos arquitectos, solo pensamos en una dimensión, en una. Y nuestra realidad es 11. La primera dimensión es el punto en el espacio. ¿Qué es eso del punto en el espacio? Es ese punto cuando está en los planos cartesianos. Claro, ahí está flotando un puntito. Que la continuidad infinita de puntos da una línea. Y claro, esta es una dimensión, ¿no? De A a B podría ser X, luego aparece Y. Pero sigue moviéndose ese punto aquí en 2 dimensiones. Por eso aquí está la segunda dimensión. Imaginen, ¿no? Y nosotros fragmentamos cuando representamos con el dibujo arquitectónico, ¿no? Una dimensión. Todo estamos viendo estos planos separados. ¿Y qué hace nuestro querido Le Corbusier? Es manejar todo eso en 3 dimensiones al mismo tiempo. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera. Nosotros como mínimo los arquitectos deben ser expertos en 3 dimensiones, pensar en 3 dimensiones, como mínimo. Porque luego la cuarta dimensión es el tiempo. Y también los arquitectos manejan el tiempo. Y claro, esta realidad, esto, ¿no? Que es cada uno de nosotros, estamos en este espacio-tiempo, que es primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión y el tiempo. Eso es un pequeño universo. Ese es este universo, ¿no? La cuarta dimensión es el tiempo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo es bidimensional, tenemos diferentes momentos y la arquitectura tiene que afrontar los diferentes momentos. Cuando tú haces la casa pensando en los hijos, pero luego los hijos se van, y ustedes están en posición de hijos ahora, o quizás algunos pueden ser papás también, pero la mayoría de ustedes son hijos que ya no pasan en la casa, se van a las 7 y regresan a las 8, porque ya comenzamos a esa edad a tener una vida paralela a la de la casa. Porque quizás sus padres hicieron la casa pensando, mi hijo, ¿qué pasa aquí? No, eso ya no. Entonces la arquitectura falla porque no asume el paso del tiempo. Pero entonces aquí vemos, ¿no? Cómo en este espacio-tiempo, ¿no? Cómo va pasando cuando tienes 13 años, cuando tienes 20, cuando tienes 40. Entonces esa es una realidad en los 3 dimensiones más el tiempo. Porque aquí estamos pensando en el tiempo así, en el ahora, pero acá es en el paso del tiempo, la quinta dimensión es el paso del tiempo. El sexto es lo que conocemos como las vidas paralelas, ¿no? ¿Qué sería yo sin hijos? ¿Qué pasaría si yo no me hubiera casado? Entonces, la ciencia la tiene estudiada, entonces, es eso, los mundos paralelos. Sexta dimensión, la tridimensionalidad. La séptima dimensión, es decir, todo esto. Entonces, que tú tienes un universo, pero este universo, el que vivimos ahora, tiene un paralelo, es un universo en sí. Y aquí la séptima dimensión son universos hexadimensionales, es decir, un montón de esos universos. Y luego estos a su vez comienzan a volverse tridimensionales, universos octadimensionales. Y aquí viene la teoría de las cuerdas, que es cómo nos pasamos entre todos estos mundos. Y viene la teoría de los multiuniversos. Esto quería hacer un pequeño paréntesis para reflexionar sobre lo que nosotros hacemos. Nosotros nos quedamos aquí.
Ustedes están aquí, recién estamos como cuando hablábamos del renacimiento, es un hombre curioso, el ser humano curioso. Entonces no nos quedemos acá. Entonces estos hombres son curiosos. Lo único que se les pide a ustedes es curiosidad. Si vamos a quedarnos con lo que el profesor da en clases, estábamos fritos, fritos. Sigamos viendo estas obritas que están en 3 dimensiones, ¿no? Imagínate luego que lleguen, ¿cómo asumimos el tiempo? Pero eso sí. Entonces ese constante alejamiento de la realidad, ¿no? Cuando veíamos aquí el grito, ¿no? El grito, mire, inclusive aquí se enfoca en la persona y la realidad es un fondo deforme que no interesa, ¿no? Porque que está en segundo plano, porque en primer plano está ese hombre gritando para unos, para otros estudiosos del arte dicen, no, ese hombre está oyendo el grito, entonces está tapando las orejas. Entonces, y te quedas pensando, no está gritando, está oyendo. Es de eso cuando el arte ya comienza a zafarse, porque el observador comienza a entender otras cosas. Y claro, no es esa pintura que estamos acostumbrados a la realidad. Por ejemplo, nosotros estamos volviendo quizás, estamos dando una vuelta 100 años después, estamos volviendo a los neoclásicos cuando queremos representar la realidad tal y como es cuando queremos hacer los renders, el hiperrealismo. Ustedes están ansiosos, ¿no? Yo quiero, luego de unos 2 semestres, o no sé si ahora, es que quiero aprender el Rhino, quiero aprender a renderizar, quiero aprender esos programas para que se vea real, real. Pero es un hiperrealismo porque no es real, porque lo que nosotros mostramos de la computadora es una realidad que no existe, porque es una realidad perfecta, estamos volviendo al nacimiento. ¿Y por qué? Les hablo desde la experiencia. Alguna vez hice un render para un cliente. Hicimos una habilitación, hicimos el render. Y claro, el render era espectacular. Y el dueño era con el render. Luego el dueño decía, no, usted me ofreció que así va a quedar acá. No, pero mire aquí el borde, ¿no? Es una persona observadora, ¿no? Es una pero mira, arquitecto, usted me dibuja aquí perfecto esa esquina. Y cuando me iba, mira esa esquina, arquitecto. Está chueca. Claro, ninguna esquina va a ser perfecta. Va a tener cierto, pero siempre para nosotros debe tender a la perfección. Y más con este cliente muy observador, muy serio. Miren, claro, eso es. Luego, con esa experiencia, entendí el hiperrealismo, claro, supera la realidad. Como el, como, como el David de Miguel Ángel, ese hombre que superaba la realidad. Este no. Aquí vemos esta pintura expresionista de Martí, es un héroe cubano, ¿no? Y aquí estamos hablando de un expresionismo muy diferente, miren. Entonces aquí vemos el expresionismo. ¿Me oyen, por favor? ¿Me confirman? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí. Ya. Por ejemplo, este es expresionista, pero miren la técnica. O sea, aquí vamos a entender qué es eso de la técnica. Ustedes están aprendiendo a dibujar, ustedes están aprendiendo herramientas, el dibujo arquitectónico, la geometría descriptiva, esas herramientas que les permiten traducir en cosas que hacen en diseño básico. Son herramientas. Lo que ustedes aprenden en gráfica es apenas una pequeña, está abriendo esa puerta al mundo de posibilidades de la representación gráfica. Entonces aquí vemos este dibujo de el grito, es expresionista, pero miren la técnica, es muy diferente a la técnica Oyasami.
Es diferente. No es difusa, es más geométrica. Pero ahí podemos confundirnos. Pero no, es que usted dice que la geometría es en el cubismo, es una estructura geométrica, sí. Aquí está la deformación del hombre para mostrar el sentimiento. Allá es la deformación de las cosas, es la representación de las cosas a través de la geometría. Aquí es la representación de los sentimientos a través de la geometría, que es muy diferente. Expresionismo, aquí está un hombre sufriendo. ¿Quién ve esto y dice, no, es un hombre que está riéndose? Creo, puede ser. Pero la mayoría vamos a ver un hombre riendo. Que digo, sufriendo. Entonces, el dibujo es esa herramienta, ¿no? Vamos a ver una cosita más. Acá nos quedábamos. Siempre voy a ir, no soy muy lineal, siempre me quedo con algo, me quedo con esta imagen también, de lo que estamos hablando. Este es Pablo Picasso, niño, Pablo Picasso, niño. Vamos a ver a Picasso en acción. Vamos, a veces nosotros siempre entramos con emoción a la facultad, luego vamos volviéndonos cerrados, nos vamos encasillando, nos dejamos encasillar. ¿Por qué nos encasillamos? Porque aceptamos todos los que nos dicen ciegamente y esto, o más que ciegamente, no, no somos curiosos, nos quedamos con eso, solo con lo que nos dicen y no exploramos. Aquí la universidad es apenas el arranque, ¿no? Mira, bueno, aquí sí se me oye, ¿me confirman? Sí, profe. Sí, pero Entonces aquí vemos a un Pablo Picasso maduro, muy diferente al Pablo Picasso de acá. Sí, casi es incongruente, ¿no? Esto dibujaba un niño y esto dibuja un adulto. Y quiero que ponga mucha atención en este toro, ¿no? Sobre todo en el toro. Porque vamos a seguir hablando esto y comparar el arte de la vanguardia de inicios del siglo XX. Voy a bajar el volumen, creo que estoy muy alto. Vamos a comparar el arte de vanguardia del siglo XX con el arte primigenio, ¿no? Con el hombre, el arte del hombre el hombre que camina, ¿no? Entonces vemos, miren, esto ya va a ser 100 años, ¿no? Casi ya podría ser, también ya, quizás nuestra forma de aprender ya es clasicista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas de hace 100 años, ¿no? Que son dibujos de niño, ¿no? Si ven la diferencia, no, a lo que... No, pero miren, ahí es otro tipo de dibujo. No es esa lógica geométrica abstracta mínima. O sea, también como artista se juega entre diferentes formas de representar. Lo mismo en arquitectura, ¿no? No solo hay una forma de hacer arquitectura, no solo, hay diferentes maneras
de ser arquitectura, no solo uno. Y claro, miren, esta es una vasija, pero miren cómo la entiende. O sea, la dobla y la transforma en otra cosa. Vamos. Ya comenzó a volverse loco esto. A ver, ¿dónde estaba? Vamos. Continuemos. Atención con lo que acabamos de ver, ¿no? Espero que hayan visto un poquito con atención. Luego ustedes, hay información de esto, puede seguir explorando. Ya. Voy a leer. Es difícil encontrar una definición tan concisa y exacta de la motivación última de toda actividad artística. Nos servimos del arte para recrear la realidad, ya que en efecto, ¿para qué habría de servir el arte sino para recomponer los elementos con que nuestra realidad se construye, dotándolos de una nueva disposición que nos permita obtener de ellos un sentido más amplio y más profundo? Una forma de reconocernos. El arte también es una forma de reconocernos. La polémica que se ha armado por dos obras de arte. Hay una polémica extrema por dos obras de arte. Eso es lo que hace en sí el arte, causar polémica. Ese es el objetivo intrínseco del arte. No siempre el arte está para ser disfrutada, está para generar polémica, es para vernos. El arte es como un espejo sobre el cual nos vemos reflejado y muchas veces ese reflejo no nos gusta. ¿No? Hemos visto el Pikachu, no nos gusta, a otros se sienten representados, otros no. Es una polémica. Pero ese es el objetivo intrínseco del arte, vernos reflejado, y muchas veces el reflejo de aquello no nos gusta porque nos estamos enterando de lo que somos. Ya que en efecto, ¿qué pasa, amigo? No está. A ver. Vamos a ver, voy a leer de nuevo esta parte. Ya que en efecto, ¿para qué habría de servir el arte sino para recomponer los elementos, ordenarlos, con que nuestra realidad se construye, dotándolos de una nueva disposición? Claro, vemos esa realidad y luego viene el artista y cambia el orden, hace más visibles unos aspectos que otros, hace visibles aspectos que nos gustan, que nos hieren, que nos disgustan. Ese es el objetivo del arte. Esa realidad está ahí, latiendo para que el artista venga y nos la muestre, ¿no? Y está ahí, porque como decíamos, el concepto de forma, ¿no? El artista podría ser aquella persona
que es capaz de mostrarnos aquello que es irreducible a la mirada común. El artista es capaz de mostrarnos aquello que es irreducible a la mirada del común, como el Pikachu, como el mural de la prefectura. Nos hieren, ¿no? O sea, en el mural de la prefectura, a veces, o sea, es el reflejo de lo que somos. Una sociedad que todavía está oprimida, a unos no les gusta, ¿no? Porque dicen eso es de los 60, eso ya no sucede. Vivimos diferentes realidades, dotándoles de nueva disposición que nos permita obtener de ellos un sentido más amplio y más profundo. Ahora, esa observación, por eso ustedes ahí tienen que educar la mirada, educar la mirada. Siempre hago una analogía. Si nosotros pasamos, no digo que sea malo oír reggaetón, yo también oigo reggaetón, a veces estoy con mis amigos, a veces se oye, pero si solo pasamos oyendo reggaetón, 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 vamos a hacer reggaetón. Pero si abrimos nuestro, lo mismo puedo decir, si pasamos solo oyendo rock, 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 solo vamos a hacer rock. Debemos ser amplios. Debemos romper nuestras... A veces cuando decimos, no, es que yo sí soy, yo acepto el pensar del otro, y mentira, muchas veces no. ¿Con qué motivo habríamos de afrontar esa ardua tarea de reinterpretación? Miren, entonces el arte también es una reinterpretación de la realidad. ¿Con qué motivo habríamos de afrontar esa ardua tarea de reinterpretación si no fuera para reconstruir, hacer otra cosa? Entonces el arte, en un primer momento, nos muestra lo que somos y reinterpreta para reconstruir, quizás plantearnos el futuro, cómo cambia. Por eso es radical el arte. El arte va más allá de lo bello, ¿no? De lo simplemente me gustó, qué lindo, qué loco, qué rayado. No, es una actividad seria que gusta y disgusta. Si no fuera para reconstruir a través de esa operación las formas de nuestra propia vida, ojo, ¿con qué motivo habríamos de afrontar esa ardua tarea de reinterpretación si no fuera para reconstruir a través de esta operación las formas de nuestra propia vida? Las formas que la hagan comprensible ante todo para nosotros mismos. Entonces aquí es el arte, es mirarnos. La obra de arte es pues un objeto, un sonido, una imagen, una palabra. Y aquí también está la arquitectura. ¿En qué momento, si nosotros entendemos esto? Miren, volvamos acá, disculpen que regrese, entonces voy a leer de nuevo esto. Recomponer, a ver, ¿para qué habría de servir el arte? Voy a reemplazar la palabra arte por arquitectura, porque el arte, la arquitectura es un arte. Y como el arte es algo profundo, la arquitectura también es algo profundo. Como el arte es la representación de lo que somos, la arquitectura es la representación de lo que somos. Y la arquitectura, si no, ojo, no con esto lo que voy a decir, si no entendemos eso, nosotros mismos vamos a ser quienes impongamos otras formas de vivir. Me gustó este proyecto que está aquí en esta revista. Control C, control V. Muchas veces, por presión de los clientes, quizás toque hacer. Nos va a tocar hacer eso, pero debemos ser conscientes del acto de barbarie que estamos cometiendo. Porque si el arte es el reflejo de lo que somos, la arquitectura es el reflejo de cómo vivimos, de cómo habitamos. Cuando un extranjero viene acá, claro, dice, no, mira cómo vive. Cuando ustedes se vayan a Francia, dicen, no, van al baño. Oye, mira aquí, la ducha está separada de
del baño, ¿no? O sea, del baño en sí, del lavamanos, no, está separado. ¿Y por qué está separado? Ah, no, y vemos otros artefactos. Ah, no, el bidet, mira, otra forma de asearse, otra forma de comer, otra forma de descansar. Entonces, muchas veces la arquitectura puede ser una forma de imposición si no somos conscientes de aquello. Y esto no quiere decir que seamos también universales, o sea, el poder observar otras formas, como nosotros aquí estamos viendo arte occidental, y también como Guayasamín y Kigman del arte occidental, de esa forma de mirar a través del expresionismo, nos muestran cosas de nuestra realidad. Entonces aquí es herramientas. Entonces ellos cuentan su realidad. Acá los expresionistas latinoamericanos muestran la realidad de acá. Entonces uno puede ser contemporáneo en la medida de que acepta acepta y valora lo que sucede acá y cómo vivimos acá. Un ejemplo de esto, nosotros, un extranjero cuando viene acá, lo primero que se fija es por qué viven encerrados, o sea, por qué están las rejas. Entonces había un extranjero que dijo, mira, aquí es la ciudad de las rejas. Y uno se queda, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados, y viene la ciudad de las rejas. Y eso lo transformas en algo poético, ya se vuelve conceptual y es nuestra forma de vivir. Entonces no es la ciudad de las rejas. Aquí no podemos concebir un proyecto si no hay el cerramiento. Pero el cerramiento es lo último en que pensamos. Ya, entonces voy a reemplazar. ¿Para qué habría de servir la arquitectura sino para recomponer los elementos con que nuestra realidad se construye, dotándonos de una nueva disposición que nos permite obtener de ellos un sentido más amplio y más profundo? ¿Con qué motivo habríamos de afrontar esta ardua tarea de reinterpretación del espacio arquitectónico si no fuera para reconstruir a través de esa operación las formas de nuestra propia vida, las formas que la hagan comprensible ante todo para nosotros mismos? El arte y la arquitectura. La arquitectura es un arte, también es técnica. La obra de arquitectura es pues un objeto, un sonido, sí puede ser la arquitectura un sonido, una imagen, una palabra cuya finalidad es el conocimiento de nosotros mismos en la medida de que este conocimiento se deriva en un saber universal y transmisible ligado a la experiencia. ¿Por qué un saber universal? Claro, porque es una forma, porque el arte es un saber, porque a través de la obra de arte nos conocemos nosotros mismos y nos conocen en otros lares. Por favor, pongamos un poquito de atención acá. Esto es muy interesante, muy interesante. Aquí también dependo mucho de ustedes. Me interesa mucho la investigación. Vamos a hablar, este es lo que escribe un artista español que se llama Jorge Oteiza. Es un hombre, van a consultar la obra de Jorge Oteiza. La obra de Jorge Oteiza. Dice, me interesa mucho la investigación, pero la investigación tiene que dar unos resultados dirigidos hacia el hombre. Hoy el arte no está en los museos, el arte tiene que estar en el hombre. No es para los museos, es para el hombre, dentro del hombre. Para mí el arte ha concluido y lo ha hecho del modo más terrible que podría sucederle. Nuestra actual cultura artística ha concluido junto a las otras tres grandes culturas artísticas. Jorge Oteiza al final de su vida era horrorizado de lo que sucedía en el mundo. Murió en los 80, en los 70, si no me equivoco. Horrorizado del mundo, pero enamorado del mundo al mismo tiempo. Entonces, por eso habla de esta manera el arte, ¿no? Vamos a ver, dicen, para mí el arte ha concluido y lo ha hecho del modo más terrible que podía sucederle. Nuestra actual cultura
Mil disculpas, tuve que atender de urgencia esa llamada. Ya. Entonces dice, nuestra actual cultura artística ha concluido junto a las otras tres grandes culturas artísticas que ha tenido el hombre desde la prehistoria. Ojo con lo que dice. Nosotros estamos acostumbrados, ustedes en el colegio seguramente han de haber dicho el hombre de la prehistoria, el hombre de la antigüedad, el hombre así muy estructurado, ¿no? Una lectura muy lineal de la historia. Este hombre la toma claro, nos toma en cuenta esas edades, pero desde una mirada quizás más poética. Dice, dice, él estaba ya diciendo, este mundo ya se acabó, está en toda la razón, y en los 80, este mundo ya se acabó, el hombre de nuestra generación, el hombre que nosotros vemos, está acabando con todo, y dice, ya concluida, dice, la actual cultura artística ha concluido, junto con las otras tres grandes culturas artísticas que ha tenido el hombre desde la prehistoria. Todo ese proceso que comprende a las cuatro culturas, en que cada una de ellas se correspondía a un tipo de hombre. Todo eso ha muerto. Abreviando muchísimo, podemos decir que la primera de ellas es la cultura de la prehistoria. El hombre prehistórico está cargado de asombros y de miedos. Va buscando protección y minimiza todo lo que rodea, un acto de abstracción. Repito, el hombre prehistórico está cargado de asombros y de miedos porque está descubriendo el mundo. Un hombre maravilloso está descubriendo con asombro. Nosotros descubrimos sin asombro. El hombre actual ya no se asombra de nada. Hemos perdido esa capacidad de asombro, pero quizás en este mundo nos asombramos por lo que está sucediendo, pero en sentido de lo que nos están matando. Volvamos al hombre prehistórico. Este hombre prehistórico está cargado de asombros y de miedos. Va buscando protección y minimiza todo lo que lo rodea. Es un proceso de abstracción, casi como lo que hacen los vanguardistas del siglo XX. Esto es lo importante. La cultura de este hombre es una cultura del cielo. Miren eso, ¿no? Qué maravilloso, es una descripción. Y claro, cuando tú dices el hombre prehistórico es el hombre que mira al cielo. Entonces comienzan a tener sentido Stonehenge, las pirámides de Egipto, estas piscinas que están acá en Pedro Vicente Maldonado. Entonces dices, sí, todo tiene sentido. Es un hombre, el hombre que mira las estrellas. Ni siquiera es el hombre de la religión. El hombre que piensa por el hombre de la edad moderna se queda corto al hombre de la prehistoria, porque él veía más allá de esta realidad. Era el hombre que se asombraba de lo que le rodeaban, pero miraba al cielo, tenía una mirada más extensa, tenía un espíritu más fuerte. Era ese hombre que muchas veces está representado ahí con piedras y palos. No, no, es un hombre prehistórico, es un hombre cargado de asombros, de miedos. Es un hombre que mira al cielo, es el hombre de la cultura del cielo. Ojo con eso. Luego el hombre, dice Jorge Teiza, luego viene el hombre agricultor. Entonces dice, viene de la cultura de la tierra. Entonces esto tiene que ver técnicamente el nómada. Entonces el hombre que mira al cielo es el nómada. Hasta tiene sentido ya. ¿Por qué voy a caminar tanto? Porque estás conociendo el mundo, te estás asombrando del mundo, estás mirando al cielo. Y luego yo interpreto, decides ser sedentario, decides establecerte en un lugar. Te cansaste del mundo, podríamos decirlo. Y de ahí viene Jorge, dice el agricultor. Y dice, viene la cultura de la tierra. Miren, el agricultor. Y le da también otra dimensión, un artista, esa dimensión que le da. Entonces tenemos el hombre que mira al cielo, el hombre de la cultura del cielo. Luego viene el hombre de la cultura de la cultura de la tierra, es decir, el agricultor. Más tarde, a partir de Oriente, a lo largo de la Edad Media, hasta llegar a los inicios del siglo XX, se desarrolla la cultura de las religiones. Entonces tenemos la cultura del hombre
del cielo, la cultura del hombre de la tierra, la cultura del hombre de las religiones. Entonces, ese otro hombre se va reduciendo a esta tierra y luego se mete hacia el interior, ¿no? Desde el que miraba al exterior hasta que es introspectivo con las religiones. Finalmente, tras la guerra del 1914, cuando se creyó que ya no habría más guerras, que el hombre iba a empezar a ser feliz, miren, esto tiene que ver mucho con la modernidad, la aspiración a mejorar, a ser feliz. Y luego, claro, vienen esos artistas como Goya que dicen, no, no todo es lindo. Finalmente, tras la guerra de 1914, si no saben qué es la guerra de 1914, por favor, es la Primera Guerra Mundial. Entonces van a consultar Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Infórmense, si no lo saben, informémonos, porque esos fenómenos se están repitiendo ahora. Los que se estaban matando a principios del siglo XX se están matando de nuevo ahora. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Y siempre desde acá somos observadores, pero seamos conscientes. Finalmente, tras la guerra de 1914, cuando se creyó que ya no habría más guerras, la Primera Guerra Mundial, que el hombre iba a empezar a ser feliz, cuando el arte por medio de los constructivismos, el constructivismo ruso, tenemos que ver, se propuso mejorar la sociedad. Resulta que, tras un breve periodo, esa cultura a la que podemos llamar de la esperanza, miren, la cultura de la esperanza, ¿no? O sea, después de la guerra viene la cultura de la esperanza, desaparece a manos de una cultura, la cultura de la destrucción. ¿Sabe quiénes son los hombres de la cultura de la destrucción? Nuestras generaciones, nosotros. Pasamos del hombre que mira al cielo, el hombre de la tierra, el hombre de las religiones, el hombre que quiso ser feliz, el hombre de la esperanza, y nosotros, el hombre de la destrucción. Algo pasa, ¿no? Tenemos que ser críticos con todo. Y esto, en palabras de un artista, pues son palabras de un artista, Jorge Oteiza, ¿no? Desaparece en manos de una cultura de la destrucción que destruye a la vez a los 4 hombres. Ese hombre de la hora destruyó todo, está destruyendo todo lo que se pudo hacer bien. Destruye a los 4 hombres que había en cada uno de nosotros, que había en cada uno de nosotros. El hombre del cielo, el de la tierra, el de Dios, el de la esperanza. Todo esto ha sido destruido. A mí no me pregunten de arte, yo no quiero saber nada de arte, el arte ya no me interesa, solamente tal vez esta cuartilla en blanco, la hoja en blanco. Porque quizás interpretando todo lo que hemos hablado, que el arte es la representación de la realidad. Entonces quizás él no quería representar esta realidad destructiva. Entonces podríamos ponernos a reflexionar. Brittany Bonilla, ¿estás por ahí? No, ¿qué pasó? Brittany Bonilla, no está. Daniela Agila, Sí, profe. ¿cómo estás? ¿Qué opinas de esta primera parte de la clase? Me parece bastante interesante que, por lo general, hasta ahora, bueno, en primer semestre hubo una profesora que nos dijo que nosotros no estudiamos arte o así, ¿no? Pero a mí me parece que tiene, como dice usted, ¿no? Que el arte es igual, la arquitectura es igual al arte, porque el arte es un reflejo de la realidad y nosotros también hacemos eso. Entonces, viendo esto, también podríamos decir que llegamos a ser artistas mediante la arquitectura y así nosotros eh, reflejamos la realidad que vivimos. Igual con esto de las dimensiones, de que hay no solo 3 dimensiones, sino que hay 11 dimensiones, en la que igual tenemos que hablar, ver sobre el tiempo, así como usted decía que en la casa nuestros papás construyen nuestros cuartos y así, y después de un tiempo ya esos cuartos van a estar
Entonces, que tenemos que tomar en cuenta esos aspectos en el momento en que nosotros vayamos a realizar algún trabajo. Claro, no es estático, a pesar de que hacemos objetos estáticos, pero el tiempo transcurre y nosotros vamos cambiando, ¿no? A ver, a todos ustedes están nada entre 20 y 17, entre 18 y 20 años deben estar ustedes. Y claro, nuestros papás nos dicen, aprovecha el tiempo, y en serio. O sea, uno cuando ya se pone al otro lado dice, no, sí, pasó el tiempo, sí. Entonces, el tiempo, entonces, la arquitectura también asume esos cambios, asume esos. ¿Me permiten un rato? Eso. Gracias, Daniela. Gabriel Durant. Sí, profe, buenas tardes, presente. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué opinas de lo que hemos hablado ahorita de estos hasta este momento en esta clase? Pues yo opino que me parece interesante cuando usted dijo que una obra de arte puede ser un objeto, un sonido o una imagen cuya finalidad es el conocimiento de nosotros mismos. También porque el arte nos ayuda a generar un desarrollo de una expresión creativa y estimula otras cualidades como lo pueden ser morales y también las autoestima. Morales. Quitemos a veces esos morales. A veces hay ciertas palabritas que tienen cierto prejuicio. Vamos a tener que ser a veces bien cuidadoso con unas palabras. Por ejemplo, aquí morales, ¿no? Porque la moralidad hay distinto, y los filósofos cuando hablan de la ética, por ejemplo, la ética es complicado. Entonces, más bien es de estos aspectos diferentes, ¿no? Diferentes. Uno, hay muchas formas de pensar, diferentes, ninguna es mejor que otra. ¿Por qué? Porque hay diferentes culturas, y esas culturas tienen diferentes formas de pensar. En una misma cultura, en esta cultura contemporánea, por ejemplo, hay las culturas urbanas, ¿no? Entonces, son formas y posiciones respecto a la realidad. Entonces, tenemos que ser capaces de poner en esa posición de quererlas entender. Bueno, si ya no estamos de acuerdo, no, pero están ahí. O sea, es diferente. Y luego ya vienen otras posiciones que son qué es lo que sucede en esa realidad. Que eso es más grave que por qué sucede lo que sucede. Porque es un proceso, es como una ola, ¿no? Una ola se forma a mucha distancia de la playa. Porque así es lo que nos sucede a nosotros. Estamos, el final, cuando llega la ola es lo que estamos viviendo en este momento. Pero para que llegue este momento, eso se formó en la profundidad. Entonces, todos los fenómenos sociales a lo largo, al menos de 500 años, nos afectan irremediablemente. El hombre siempre se da con la misma piedra. Lo que sucede ahora que se están matando en Europa, ya se mataron hace 100 años. Y claro, y eso hace 200 años también. Entonces, Europa, como siempre ha sido este centro de poder, y nosotros somos periferia, por eso somos observadores, entonces vemos cómo se matan entre ellos, ¿no? Y por el poder. Y esto no ha sido siempre. Esto solo falta que por ahí en un otro país, cuando no es nuestro tema directo, se enoje, pues se armó. Pero bueno, vamos acá. Jennifer Méndez. Jennifer, 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 Jennifer. ¿Está? Jimmy Salazar. Sí, profe, aquí está. ¿Cómo estás, Jennifer? Cuéntanos, ¿qué opinas? Entonces Eh, vamos, antes que comience Jennifer, entonces a Gabriel creo que era entonces, hay ciertas palabras que tenemos que ahora sí
cuidarnos con sus significados, sobre todo esas palabras que nos lleven a determinar una posición radical. El me gusta, el no me gusta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes están formándose, entonces más que negar antes de hora es decir, a ver, voy a tratar de entender, voy a tratar de entender tu posición. Y ahí entra una discusión seria. Dale, Jennifer. Perdón, ¿estamos claros, Gabriel? ¿Qué opinas de esta última parte? Sí, profe. Ya me quedó claro que no debo usar esas palabras. No porque sean malas, sino porque ya evitan la conversación, una conversación interesante. Cuando ya nosotros ponemos un sí o un no, ya se acabó el diálogo. Y creo que cuando estamos formándonos tenemos que oír. Y luego ustedes van construyendo. Ya vamos creciendo, ya vamos aprendiendo, vamos alimentándonos de diversas cosas. O sea, ya se forma tu pensamiento. Jennifer, ¿qué opinas igual? Ya, a mí me pareció interesante cuando habló sobre las dimensiones que decía que los arquitectos solo pensamos en una dimensión, pero en realidad tenemos 11 dimensiones, las cuales son muy diferentes. También me pareció muy interesante cuando hablamos sobre el arte, que decía que el arte es la representación de lo que somos, que nos vemos reflejados ahí. Es una representación de la realidad y que a veces ese reflejo no nos gusta. También me pareció interesante lo que hablamos recientemente sobre el hombre que mira al cielo, que estaba cargado de asombro y miedo, y del hombre de la tierra, el hombre de la religión, el hombre de la esperanza y de la destrucción que somos nosotros. Nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué Sí. opinas? ¿Qué opinas que somos los hombres, somos de esa generación, el hombre de la destrucción de Jorge Oteiza? ¿Qué crees? ¿Qué sentiste eso? Pues sí, sí, sentí muy mal. Pero bueno, hay que abrir esos ojos, ¿no? Ante la realidad. Gabriel Díaz, gracias, Jennifer. Jairo Díaz, Jairo Díaz. ¿Y profe? Buenas, Oh, buenas Jairo, noches. cuéntame, ¿qué se va entendiendo este tema? ¿Qué te ha parecido hasta acá? Sí, justamente la parte de las vanguardias me pareció muy interesante debido a que muchas de esas, como usted dijo, que se contradicen. Así me pareció interesante por lo que muchas épocas se contradicen, pero por muchos años, mientras que en las vanguardias se contradicen de una forma más rápida, en época podría decirse, así como se alejan y vuelven a la realidad. Ajá, exacto, la realidad está ahí. Por ejemplo, siempre está la realidad como elemento de representación, pero hay otras, ¿no? Que es la mente del hombre. Magritte es la mente del hombre. Entonces ya vamos a hablar de eso, también dejan bueno, están ahí algunos huecos, por ejemplo, ya no representan la realidad, sino una realidad que está acá dentro en la cabeza. Y esa realidad es como la de arquitectura. Claro, la arquitectura no existe hasta que descubres los valores del lugar, descubres las formas de habitar y luego está ese objeto que representa o que acoge esa forma de habitar. Claro, y sale, es extraña al mundo. Es decir, no hay arquitectura que se mimetice, jamás. Vamos, ustedes en el paso del tiempo van a decir, no, mimetice, pero no me hagan caso. Cuando yo diga jamás, cuando yo diga sí, esto es malo, esto es feo, no me hagan caso. Es una posición particular. Por ejemplo, yo pienso que la mímesis no existe en arquitectura. ¿Por qué? Porque al momento que aparece un edificio en un entorno, ya está transformando esa realidad y no puede ser escondida. Si vamos a entender a la arquitectura desde la mímesis, mejor no concluyamos, porque la arquitectura afecta. La que hacemos ahora en El hombre de la destrucción, esta arquitectura que hacemos ahora, esa destruye. Pero digamos, esa arquitectura, la tradicional, esa no destruye. Y eso no significa que debamos volver a lo tradicional, porque eso sería algo anacrónico, porque esa arquitectura pertenece a otro tiempo. Entonces ahí está una incertidumbre. Si la arquitectura tradicional es buena buena para el entorno, pero no es de nosotros, porque no es de nuestro tiempo, si hacemos de nuevo es anacrónica, no, eso no quiere decir, ya vamos a ver cómo Le Corbusier
trabaja sobre la tradición. Entonces hace esa recuperación de su cultura para dar el siguiente paso al futuro, ¿no? Entonces, vamos en eso. Continuemos para rematar la clase. Entonces aquí vemos estas obras de Jorge Oteiza, ¿no? Es un arquitecto que trabajaba mucho con el espacio. Vamos a seguir hablando de Jorge Oteiza porque es un ícono, así como Le Corbusier, Mies. Entonces Jorge Oteiza en la escultura es un ícono, ¿no? Y más porque maneja el espacio. Entonces van a buscar la obra. Si bien van a consultar quién es Jorge Oteiza, yo quiero que haga el texto, pero que la imagen sea fuerte, porque eso es lo que ustedes van a hacer. Si pegan una imagen, bien. Si dibujan, va a ser mejor, porque van a aprender a dibujar. Entonces es un deber pendiente. Hay algunos deberes. Ya si mando otro deber por ahí, ya me dicen, no, ya tenemos muchos deberes para la próxima semana. Entonces aquí están los apóstoles, ¿no? Miren esos apóstoles mínimos, ¿no? Entonces aquí teníamos como este escultor italiano, donde estaba la figura. Aquí tenemos estos hombres, las siluetas de Jorge Oteiza, ¿no? Los apóstoles. Y miren, la utilización del espacio. Es un arquitecto es un escultor que roba, y roba el quehacer del arquitecto. Y muchas veces los arquitectos de ahora nos olvidamos del espacio, nos enfocamos en el objeto. ¿Cómo? ¿Cuándo llego? Ya mismo, espérate, mismo en media hora ya viene. ¿Qué me llamo? Ya le espera, estoy en clase. Hasta 100. Ya le tengo. Espera un rato. A ver, vamos acá. La gran escritora portuguesa Agustina Bessa Luis, en su libro Contemplación cariñosa de la angustia, nos habla en estos términos de la prehistoria y de los usos y costumbres de sus habitantes. Ojo lo que vamos a hablar. Ahora nos vamos a meter en eso, ¿no? El sílabus dice que hay que estudiar la prehistoria, entonces vamos a estudiar la prehistoria, pero desde la visión de los artistas. Cuando vemos las obras rupestres legadas por los hombres prehistóricos, confirmamos, por los hombres que miran al cielo, confirmamos hasta qué punto la memoria actuaba en ellos de forma prodigiosa. La memoria de forma prodigiosa. El hábito de una larga espera por la presa, claro, porque eran esos hombres que estaban ahí, sobreviviendo en el mundo. El hábito de una larga espera por la presa les permitía interiorizar su movimiento y su forma. Claro, un cazador sabe cuándo ese animal, cómo se desenvuelve en su entorno. Entonces ya se impregna en su mente la figura. Entonces, y además es un proceso de abstracción, todo, ¿no? Porque está viéndole al hombre, viéndole al animal, no le importa lo otro. No se les escapaba ni un solo detalle. Y al reproducir en la piedra las figuras de los animales o animales sagrados por ser peligrosos, legaban a los cazadores una historia natural, transmitiéndoles así una experiencia visual que iba a reanudar en pro de la captura. La realidad de las cosas actuaba en la memoria como una especie de instinto. Hoy a eso lo llamamos arte. Es una forma de habitar. Entonces, el arte rupestre, el arte de la prehistoria, es la representación de una forma de habitar su realidad, el cazar. La mayoría del arte rupestre está en esa acción. Esta frase expresa el vínculo del arte con la vida material. Lo hablábamos hace un momento, el arte es un reflejo de lo que vivimos y muchas veces ese reflejo no nos gusta. El gran ejemplo es lo que sucede con el Pikachu y el mural de la prefectura. Y explica el deseo de los humanos de superar las restricciones temporales y las delimitaciones históricas. Por eso el arte y la historia no tiene tiempo. Claro,
por definición, por orden, es hagamos la línea de tiempo, pero el arte es así, el arte afecta, quizás podríamos dar acá al revés, romper esa linealidad, como en la relatividad. O sea, es relativo por donde pensemos. Entonces aquí vemos el hombre prehistórico en sus momentos de descanso. Está reflexionando. El arte es un acto de reflexión. El hombre que mira las estrellas también mira el mundo, su mundo, desde lo espiritual. El animal sagrado. Sagrado por peligroso y porque a través de él puede sobrevivir. Y aquí vemos que ese arte mínimo, ¿por qué es un arte mínimo el rupestre? Porque con las líneas justas y necesarias representa lo que ve al animal. Y aquí vemos el toro de Pablo Picasso. Entonces aquí vemos esa relación de milenios entre el arte de Pablo Picasso y el arte rupestre. Quizás el arte de Pablo Picasso está influenciado por el arte rupestre. Entonces, ¿qué tenemos? Una lección, no de cómo hacer el arte, sino de qué estrategias toma el arte. Este artista se fue 1000 años para entender, tomar unas estrategias del pasado y traerlas al presente. Cuando hablábamos en las clases iniciales decíamos, vamos a hablar del Occidente, pero ¿qué pasa estamos en deuda? Nosotros también tenemos nuestra forma de pensar. ¿Cómo era la manera de observar de ese mundo del pasado, no? Entonces, miren, ¿no? Aquí vemos el proceso cuando Pablo Picasso estaba en el video pintando. Es un arte mínimo que tiene una relación directa, no hacia adelante, sino hacia atrás. 1000 años de diferencia. Entonces aquí está Pablo Picasso y aquí está este animal sagrado de Altamira. Entonces aquí está la representación de ese ser espiritual, de ese ser sagrado. Inclusive este está mejor dibujado que el de Pablo Picasso, si hablamos de técnica pura, ¿no? Y aquí viene la observación. Entonces aquí hablábamos, ¿no? Voy a leer de nuevo. No se les escapaba, al hombre prehistórico, no se le escapaba ni un solo detalle. Y al reproducir en la piedra las figuras de los animales sagrados por ser peligrosos, llegaban a los cazadores una historia natural, transmitiéndoles así una experiencia visual que iba a reanudar en pro de la captura. Entonces, estos dibujos es una arte, quizás también podría ser información para las futuras generaciones. Como acá dejamos, como podría haber sido un libro, quizás este arte era información, por eso el arte es conocimiento, transmitido de generación en generación, en este caso, puntual. Pablo Picasso, Altamira. Y claro, la base de todo esto que hablamos, la representación del mundo que nos rodea, se da a través de un proceso racional. Y siempre por eso digo, lo racional no es un estilo, lo racional no es propio de una época, es propio de muchas épocas. En diferentes épocas, lo racional es entendido de diferente manera. La observación. Cuando la obra de arte transmite y llega al público, se convierte en trascendente. Es decir, va más allá de los propios deseos del artista, para erigirse en algo necesario por sí mismo. Lo mismo en la arquitectura, siempre vamos a hablar. Cuando la obra de arquitectura transmite, o sea, cuando cuenta cosas del lugar, la obra de arquitectura cuando cuenta cosas del lugar y llega al
no al público, y llega al usuario, se convierte en trascendente. Es decir, va más allá de los propios deseos del arquitecto para erigirse en algo necesario por sí mismo. Claro, es necesario. Si una casa no funciona, no te protege, no se ha orientado bien, es oscura, no tiene las condiciones adecuadas de habitabilidad, entonces, ¿de qué sirve? Entonces, vamos a ver esta relación de los significados, ¿no? Aquí tenemos este escultor, este artista Brancusi. Entonces podemos ver que hay una relación, volvemos al siglo XX, ojo, ¿no? Volvemos al siglo XX, pero miren, es que son casi estas esculturas como las esculturas mínimas valdivias, ¿no? Estas esculturas de la prehistoria. Claro, entonces hay un efecto del arte, de la observación mínima. Entonces, cuando vuelvo al compañero, se me va el nombre del compañero, dijo, no, es arte minimalista, sí. El arte minimalista podría ser entendido mejor como un proceso de abstracción, de liberar al propio objeto de todo lo que le rodea para intensificar la lectura de aquello que está presente. Entonces aquí en espiritualidad vemos una escultura de un hombre incompleto, de un hombre arrodillado, de un hombre rezando. Entonces espiritualismo también podría decir una escultura expresionista, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Otra escultura que parece estas esculturas Valdivia de nuestras tierras. Una Venus. El amor expresado, ¿no? El cariño. Eso es una expresión de la realidad, de esta realidad, de su realidad. Significados. Entonces aquí tenemos diferentes significados o singularidades o formas de ver aquella realidad que muchas veces es extraña para nosotros, ¿no? Aquí podría haber alguien que está en un restaurante, podría ser un restaurante o un bar donde hay muchas gentes o un restaurante, no. Pero es cómo se interpreta esa realidad. Entonces hay un arte es casi prehistórico. O este arte que es deforme, ¿no? Es un arte deforme, ¿no? ¿Cuál deformaba acá? El Greco. Entonces vemos una diferencia entre este artista y el Greco de 500 años. Pero el Greco contaba cosas religiosas, aquí está contando cosas cotidianas. Y volvemos al arte mínimo aquí de Pablo Picasso, ¿no? Y esto que debe ver, creo que quedó la clase anterior, claro, los significados, claro, aquí la historia, la clase anterior contábamos, el arte clásico era narrativo, ¿no? Claro, se negó el clasicismo, pero hay cosas clásicas que se mantienen en el arte de principios del siglo XX, como en este caso es narrar algo. Aquí están narrando el primer bombardeo en la historia del hombre de la destrucción, el hombre de nuestro tiempo. Y aquí vemos este de Pablo Picasso, una Venus. Este artista japonés es la fusión de dos culturas, la cultura occidental y la cultura japonesa, y hace mesas, por ejemplo. Entonces, esas figuras tendrán algún significado seguramente para el artista propio de su cultura, pero para nosotros es una mesa. ¿Cómo llegó esa figura? Es juntando esas dos realidades. El cómo piensa, debe tener algún significado, algún valor esta figura, pero la traslada a una simple mesa de centro. Vemos a la Venus, siempre está presente en toda la historia del hombre. En las representaciones artísticas está representada la relación entre madre e hijo. Es una constante. Es una constante. Este artista también tiene alma de arquitecto.
Miren, este es un parque. Y él construyó muchos parques. Es un parque, pero no es el parque llevado a otro límite, ¿no? Cuando uno asume todo lo que ha sucedido, ¿no? El hombre que mira al cielo. Entonces, este parque es una pirámide, es un espacio de observación, parece un espacio sagrado, porque hay esa influencia y esa valoración de lo que te da la historia, ¿no? Esa información. Entonces, ya el significado de parque va más allá de poner dos columpios y una resbaladera. Va más allá de eso. Eduardo Maldonado, este es un artista ecuatoriano, el maestro. Él tenía mm, es un artista de vanguardia, influenciado por los artistas de inicios del siglo XX. Él se influenció por la cultura Valdivia, es que aquí está la S de la vida, entonces cuando se conversaba con él decía la S de la vida, entonces esta especie de laberinto es propio de la cultura Valdivia, dice, no, eso está presente en toda la obra de Estuardo Maldonado. Entonces aquí vemos cómo esto tiende a la universalidad desde lo regional, desde este pedazo del mundo. Esto es vanguardia y está contando cosas propias de nuestro lugar, de nuestra tierra. Aquí está el hipercubo. Entonces miren, Estuardo Maldonado capaz leyó las 11 dimensiones, ¿no? Entonces el hipercubo. Entonces aquí está mostrándonos lo que hablábamos en las 11 dimensiones. Entonces, un hombre informado, curioso. Nosotros debemos ser curiosos. El éxito de nuestro hacer es no perder la capacidad de asombro, no perder la curiosidad. Va a pasar el tiempo, vamos a tener, en este mundo que estamos llenos de problemas, nuestras casas debemos estar con problemas económicos, pero no debemos perder ese pequeño espacio que nos da este tipo de conversaciones, ¿no? Porque debemos salirnos de esa realidad y volver a la realidad con fuerza. La observación constituye el origen de la relación del hombre con la naturaleza, con su entorno, pero no es únicamente la base de sus relaciones, sino que es de hecho un medio de conocimiento. Desde este sentido, las expresiones de cualquier cultura, arte, tienen un cimiento sólido en este proceso de observación. Entonces, como hablamos hace un momento, nosotros debemos cultivar nuestra mirada. Tomar un cuadernito, dibujar, nosotros dibujamos cosas. Muchos artistas hacen una reflexión, no, yo dibujo y guardo, y dibujo y luego dije, esto ya lo vi, y ese libro te sirve. ¿Para qué vamos a dibujar? Un acto irracional, dibujar por dibujar. Y luego eso que dibujas te va a servir para algo. Ah, no, eso ya dibujé en alguna parte. Y volvemos a esta parte fría de los procesos de aprendizaje, que son la prehistoria. Entonces vamos a aprender. La prehistoria es el hombre que mira al cielo. La edad antigua están aquí el hombre de la tierra, el hombre de las religiones, junto con la edad media, el hombre de las religiones. Y la edad moderna está el hombre de la esperanza y el hombre de la destrucción. Permítame un rato. A ver. Ya, bájate, que estoy en clase. Te están viendo. Ya se acaba la clase.
A ver. A ver, entonces vamos a continuar la próxima clase estructuradamente desde los conceptos que hemos manejado hasta ahora. Vamos a enfrentar la prehistoria, la edad antigua y la edad media. Lógicamente, siempre teniendo en cuenta esto, la prehistoria relacionado con el hombre que mira el cielo, la edad antigua, el hombre de la tierra, la edad media, el hombre de las religiones, la edad moderna, el hombre de la esperanza y el hombre de la destrucción. Todo esto, en resumen, podemos decir que el arte tiene como base la observación y la observación debe ser cultivada. Nos debemos cultivar la mirada. El arte es la representación de la realidad, de lo que gusta y de lo que no gusta. Es como mirarnos al espejo. Siempre cuando nos miramos en la mañana en el espejo hay cosas que nos gustan y hay cosas que nos disgustan. Y eso hace que nosotros cambiemos a partir de lo que somos. La relación o el entendimiento de que la arquitectura es arte. ¿Por qué? Porque la arquitectura también es el reflejo de una forma de habitar. Es el reflejo en sí de lo que somos. Cuando hablábamos de esta experiencia de los extranjeros, cuando ven que somos una ciudad amurallada, es una característica. Alguien podría decir, nos gusta, ¿no? Como el arte. Nos están diciendo algo que no nos gusta oír, pero quizás es una virtud. ¿Cómo? Pero esa virtud o esa particularidad nunca la enfrentamos. Nosotros cuando diseñamos nos enfocamos en el objeto, pero no en el cerramiento. Y para nuestro medio el cerramiento es fundamental, porque el cerramiento es ese plano que nos relaciona con el exterior, que nos limita y que nos relaciona. Bueno, chicos, estamos conversando, entonces creo que hay algunos deberes, creo que esos deberes tienen que ser tomados, si son tomados los deberes así como en el colegio, van a ser imposibles, porque yo también me acuerdo en el colegio, me mandaban deberes, eso sí, era. Pero si es tomado como un acto de curiosidad, va a ser enriquecedor. Créanme que los deberes que solicito no es para mí, es para ustedes. Eso les va a servir a ustedes, a mí no. Ustedes, la bitácora, que la hagan bien o mal, les sirve a ustedes, no a mí. ¿Hay alguna pregunta? Cruzcaya. ¿No está Cruzcaya? Anaí, Valverde. ¿Está? Llorinde. Llorinde. Sí, presente. No, ninguna duda, profe. Parece que están, ¿dónde estarán? Vienen corriendo, claro. Pero bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Tienen entonces asimismo el OneDrive para que suban el resumen y los deberes. Por favor, Pame, los deberes les pones para que todos estemos claros los deberes y les pones en un PDF para que estemos claros todos. Ya, profe. Te agradezco mucho tu ayuda. Gracias, señoritas, señores. Estamos viéndonos el próximo martes. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.